Hola, buena tarde. Les voy a hacer mi presentación de la clase de Derecho. Empezamos con la interpretación de ley. Interpretar es dar claridad a un texto o explicarlo, descubriendo el pensamiento que quiere dar a entender el legislador. Asimismo, podemos decir que es dar sentido a la ley, es entender lo que indica el texto contenido en ella. La interpretación de la ley. Decreto 289, el artículo 10, expresa que la interpretación de la ley son las normas o el conjunto de leyes que sirven para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y el espíritu de la misma, a la historia, a la disposición sobre otras leyes y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios del derecho. Aplicación en el tiempo y espacio. En el tiempo es el que surge entre las leyes que hayan simultáneamente en vigor de dos lugares distintos. Tiene carácter territorial o extraterritorial. En el espacio, el conflicto de las leyes en el tiempo que se presentan entre dos leyes en un mismo país. Interpretación e integración de la ley. En Guatemala se integra la ley conforme lo establecido a la ley del organismo judicial en conformidad con el siguiente texto. Como debe interpretarse la integración en Guatemala, el método hexagonario, que dice que se interpreta de acuerdo al texto de ley. Método gramatical. Las palabras de la ley se establecen de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Método lógico. Cuando el juzgador pueda recurrir a otras leyes aplicables. Método analítico. Se basa en la semejanza de varios casos para resolverlos en la misma manera. El método histórico es cuando se recurre a la historia, y el método filosófico cuando existen pasajes obscuros en la misma norma, según el artículo 10, literal D. La integración surge cuando existen vacíos o lagunas y el juzgador debe integrarlos en una misma ley. La diferencia entre retroactividad y ultraactividad de la ley. La retroactividad obra y tiene fuerza sobre el pasado. Es decir, cuando una ley tiene fuerza sobre algo que ha acontecido en el pasado, y la ultraactividad surge para la aplicación de la ley en el tiempo. Está íntimamente ligada al principio de que todo hecho, acto, negocio jurídico se rige por la ley vigente al momento de su ocurrencia. La analogía y las costumbres y la equidad. La analogía: cuando un caso no previsto en la ley presenta las mismas características de otro previsto, entonces se aplica el caso no previsto, la disposición que rige en la semejanza. La costumbre es el hábito adquirido de la repetición de los actos de la misma especie. Y en el caso de la equidad es la justicia distribuida, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad. Las lagunas y derechos adquiridos. Lagunas de ley es la ausencia de la norma aplicables al caso que conoce el juez, y los derechos adquiridos es la teoría de los derechos adquiridos mencionados una vez poseídos por una persona. Gracias por su atención.